Hola, soy Laia Gómez, dietista nutricionista de Alimenta, y en este vídeo quiero dar respuesta a una de las preguntas que más nos habéis hecho en este último año. ¿Me recomiendas el ayuno intermitente? ¿Es útil para perder peso? En algunos casos puede ser una herramienta, pero muchas veces no será necesario o puede que no esté recomendado. De hecho, este es uno de los motivos por los que hemos tardado tanto en hacer este vídeo, porque no es una de las opciones que queramos potenciar. Por lo que te comento, no siempre es la mejor opción y muchas veces no lo recomendamos o no está recomendado. Así que si quieres saber más, estate atento y atenta a este vídeo. Empezaré explicando qué es el ayuno intermitente. Bien, tal como indica su nombre, se trata de estar unas horas determinadas sin comer y las otras empezar a comer de una forma ordenada y saludable. Existen diferentes tipos de ayuno. El 12-12, en el que estamos 12 horas sin comer y 12 horas comiendo de una forma regulada y saludable. 14-10, 14 horas sin comer, 10 horas comiendo. 16-8, 16 horas sin comer, 8 comiendo, o 24 horas de ayuno. Este se usaría de forma puntual y normalmente no se suele usar y muchas veces tampoco será recomendado. Es cierto que últimamente se está hablando mucho sobre ayuno intermitente y hay una gran variedad de personas que lo practican, deportistas, personas que quieren perder peso, personas que tienen problemas abdominales o personas que simplemente han encontrado una manera que les es cómoda de organizarse y de comer. Supongo que si estás viendo este vídeo os preguntáis si tiene algún beneficio o si es solo una moda pasajera o un vendelibros. Bien, la respuesta rápida, depende de para qué y depende de para quién. En algunas situaciones nos puede ayudar y en algunas personas las puede ayudar, pero no todos nos podemos adaptar a hacer un ayuno intermitente. Voy a empezar con los beneficios. Puede ayudar a personas con problemas digestivos. Este será uno de los beneficios más destacados. También nos puede ser simplemente cómodo. Hay personas que no les gusta mucho comer o tienen poco tiempo, pues han encontrado un método, menos horas de comer, menos comidas, más fácil de organizarme. Puede ser un uso. Y por otro lado, podría ser una herramienta para perder peso, aunque se ha observado que el resultado no es mejor que en dietas hipocalóricas estándares. Vamos a profundizar un poco sobre los beneficios que he comentado. ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar nuestro bienestar digestivo? Bien, cuando llevamos entre 2-4 horas sin comer, nada de nada, se producen movimientos en nuestro intestino delgado denominados complejo migratorio, que lo que nos ayudan es a trasladar o a eliminar los restos de comida. Si realizamos un ayuno de 12-14 horas, conseguimos una buena limpieza de nuestro intestino. Es por esto que personas con ciertas patologías digestivas pueden verse beneficiadas por este ayuno intermitente. Pero es importante también que sepas que si tú, por lo que sea, no te sientes cómoda con este ayuno, no es la única manera en la que podemos ayudarte. Así que siempre lo que debes hacer es acudir a un dietista nutricionista para que encontremos la manera de ayudarte. Además, también es importante que conozcas las contraindicaciones. ¿A quién no se recomienda practicar el ayuno intermitente? Pues bien, a embarazadas y lactantes, personas con un trastorno de la conducta alimentaria, personas con un bajo peso, personas con reflujo gastroesofágico o gastritis crónica. En este caso, se recomendará lo contrario, comer poco y a menudo. Personas con diabetes y según el tipo de medicación, en algunos casos tampoco se recomendará. Y ahora la pregunta del millón o la pregunta que más nos hacéis. ¿Puede ayudar el ayuno intermitente a la pérdida de peso? Bueno, los estudios son bastante recientes y lo que hemos observado, en los estudios se han analizado un grupo de personas que practicaban ayuno intermitente y un grupo de personas que hacían una dieta hipocalórica estándar. Pues el resultado ha sido prácticamente igual, tanto en un grupo como en el otro. Después también se ha observado un poco más a largo plazo, observando el mantenimiento del peso perdido y el resultado observado sigue siendo el mismo. Por lo tanto, puede ser una herramienta. Lo que no tenemos del todo claro es cómo se pierde este peso. Los resultados no son
no son los mismos en todos los estudios realizados. En algunos estudios se ha observado que aquellas personas que realizaban el ayuno intermitente tenían una mayor pérdida de masa muscular que aquellas que no. Por lo tanto, es algo que todavía tenemos que confirmar. Por lo tanto, lo importante no es si ayuno o no, sino lo que como durante las épocas o las horas en que sí que comemos. Otra pregunta que está un poco relacionado, que también es muy habitual, es: ¿si entreno en ayunas, consigo perder más grasa? La respuesta rápida: no. Aunque para entrenar en ayunas no es necesario venir de un ayuno intermitente, la respuesta sería la misma. Se ha estudiado y realmente en personas que entrenan sin comer nada de buena mañana no hay una mejoría en su composición corporal. Aunque sí, en un entreno en ayunas real, sí que se ha observado una mejoría en el rendimiento de deportistas de resistencia. ¿Qué es esto del ayuno real, ¿no? De entreno en ayuno real? Le voy a explicar con un ejemplo. Un ayuno real lo que significa es que entrenamos con nuestros depósitos de glucógeno muscular vacíos. Para conseguir esto, debo haber hecho previamente un entreno de intensidad. Por ejemplo, la tarde anterior, entrenar un entreno de series en bicicleta o de carrera para que todo mi glucógeno muscular se vacíe. Después de este entreno no puedo consumir ningún tipo de carbohidrato, no puedo regenerar mi tejido, mi glucógeno muscular, ¿vale? Sí que puedo comer proteínas, sí que puedo hacer una ingesta de grasas, pero no consumiremos carbohidratos. Por la mañana al despertar puedes desayunar grasas y proteínas, pues una tortilla con un poquito de aguacate, por ejemplo, pero no consumirás carbohidrato. Puedes hidratarte también, deberás hidratarte, entonces puedes salir a hacer un entreno tranquilo. En este caso estarás entrenando en un ayuno real, que te puede servir si eres un deportista de larga distancia. Después de este entreno sí que ya podrás volver a consumir hidratos y regenerar tu tejido muscular, ¿vale? Esto sería un entreno en ayunas real, que no es lo mismo que salir sin desayunar. En resumen, a la pregunta con la que empezábamos: ¿es recomendable seguir una pauta de ayuno intermitente? La respuesta es que dependerá de cada uno de nosotros. La mejor dieta, la mejor pauta no es una, sino es aquella que a ti te va bien, aquella que uno puede mantener a largo plazo. A partir de aquí debemos encontrar cuál es la pauta a la que tú mejor te adaptas y con la que puedes mantener una regularidad. En cualquier caso, lo más importante es la elección de aquello que yo como, no cuántas horas pasan entre comida y comida, sino qué elijo en mis ingestas. Por ello, es importante que acudas a un profesional que te eduque, que te enseñe y explique qué es lo que tú necesitas para cumplir tus objetivos o para simplemente estar saludable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres que te ayude a conseguir tus objetivos de salud, de bajada, de subida de peso, tus objetivos deportivos, ya sea de forma presencial o online, puedes pedir hora. Para pedir hora puedes hacer clic en el enlace que te dejo en la cajita de información o bien llamar al 93 218 95 32, donde nuestras compañeras de atención al cliente te podrán ayudar e informar de aquello que necesites. Si te ha gustado el vídeo, recuerda compartirlo, darle a like y suscribirte a nuestro canal para ver contenidos similares. Recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.